recibirnos unos a otros, recibir lo que el Señor tiene hoy para nosotros. Muy bien. Pueden sentarse un momentico, ahorita vamos a hacer la lectura. Les bendigo a todos en el nombre del Señor. Como ustedes notan, no tenemos título, ¿sí? Porque queremos preguntar algo antes de comenzar la enseñanza, porque si ponemos el título ya, entonces ya más o menos hay una idea de lo que se quiere hablar. Pero antes de entrar en el tema, por cierto, vamos a predicar también algo del libro de Santiago. Finalmente, si el Señor nos permite, porque cada vez que leemos algo allí, siempre como la palabra de Dios que es eterna, siempre hay algo nuevo para nosotros. La pregunta que queremos hacer antes de iniciar el sermón como tal y la lectura de la palabra como tal es basado en dos cosas. Si alguien se anima a dar una respuesta y lo puede hacer con plena libertad, no se sienta mal si de pronto en medio de la predicación decimos algo diferente, pero me gustaría poder tener este tipo de panorama hoy. Es una pregunta que nos hemos hecho a nivel personal, con toda seguridad, de eso estoy 100% seguro, que usted se la ha hecho a sí mismo, yo mismo me la he hecho, pero también con toda seguridad la pregunta se la han hecho. La pregunta es, si nos hemos hecho esa pregunta nosotros mismos, o repito, alguien nos ha preguntado es, ¿cuál es la verdadera religión? ¿Alguien le ha preguntado eso a usted? ¿Cuál es la verdadera religión? ¿O usted a sí mismo se ha preguntado, ¿estaré en la religión verdadera? ¿Será esta la religión verdadera? ¿Alguien también se lo ha preguntado? ¿Sí? ¿Cierto que sí? Nos hemos hecho esa serie de cuestionamientos. Entonces, mantenga, si es posible, una parte de la respuesta allí para su propia discusión. Porque obviamente en un sermón de unos cuantos minutos no hay tiempo para toda la explicación que implica esas palabras. ¿Cuál es la verdadera religión? ¿O estaré en la verdadera religión? ¿O cómo explicarle a alguien esto, en lo que estamos, lo que hacemos, Biblia, cultos, oraciones, vigilia, ayuno, no sé, todo este discipulados, compromisos con el Señor y demás. Entonces, basado en esto, tenemos el título, repito, la verdadera religión según Santiago, capítulo 1, versículos 26 y 27. Santiago, capítulo 1, versículos 26 y 27. Si están conmigo entonces, dice así la palabra del Señor, Santiago capítulo 1, versículos 26 y 27. Dice la palabra, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Pueden sentarse. De una manera muy general, si lo pudiéramos solamente definir de una manera completamente amplia, solamente general, sin detalle, que el Señor nos permitirá en su gracia poder compartir. Pero si definimos esto solamente de una manera muy general, se trata de dar una respuesta a que la gente quiere saber cuál es la verdad, o dónde está la verdad, quién tiene la verdad, cómo es que esto de la verdad y cómo es que nosotros nos atrevemos, entre comillas, a tener cultos permanentemente, oraciones, cánticos como los que hemos hecho y demás, y pensamos como lógicamente, como Santiago lo plantea, como una manera condicional, si alguno de vosotros se cree, si alguno de vosotros se cree.
De tal manera de que es poder al final tener unas respuestas claras respecto de esto. Pero permítame decir, amados hermanos, que en el mundo, como alguien dijo en estos días, en el mundo mundial, sí, en el mundo, si se trata de religión, habría dos nomás en el mundo, dos religiones. Si se tratara, repito, de un sentido solamente general, solamente hay dos religiones. Una por la gracia y otra por la ley. No más. Es decir, o hay una que es gracia de Dios, o hay otra que es por obras. Y la pregunta entonces es en cuál de las dos profesamos, en cuál de las dos estamos, en cuál de las dos. Obviamente, al referirnos a esto estamos diciendo pertenecemos a la primera, evidentemente. Porque solo aquí en Estados Unidos, y si usted lo puede luego buscar ahí en su internet, buscarlo, cuántas religiones hay en el mundo, o cuántas religiones hay solo en Estados Unidos, o sea, que profesan una religión, y ahorita detallaremos algunas cosas de lo que es una religión. Por lo menos aquí en Estados Unidos, algunos consideran que hay cerca de 3,000 religiones. 3,000. Solo aquí en la United States. Sin contar, vuelvo y repito, el mundo. La palabra religión es la palabra treskeia, se escribe TH treskeia con K, THR treskeia, y la palabra simplemente significa un culto religioso. La palabra religión es treskeia, tres con H, TH, treskeia, y significa simplemente eso. Eso usted lo va a encontrar en un diccionario. Treskeia significa culto religioso, no más. O sea que si es musulmán, si es budista, el que sea, es treskeia. Hace un culto religioso. En cualquier parte del mundo, treskeia. Hacen cultos. ¿Cierto que sí? Incluido a Satanás. Le hacen culto. En uno de nuestros países en Latinoamérica y en una de nuestras ciudades hay un lugar que por cierto han estado que pronto creo que a cerrarlo porque hicieron literalmente una iglesia a Satanás y un culto literalmente al diablo. Adoran al diablo, esa es la religión de ellos. Es en mi país, cerca de una ciudad llamada Armenia en Colombia. Literalmente. También en mi país, creo que muchos lo saben, se celebra el único carnaval al diablo en todo el mundo, el único que se celebra en un pueblito llamado Río Sucio en Caldas, en mi departamento también en Colombia. El culto literalmente, un festival, un carnaval directamente al diablo, y eso se llama treskeia. ¿Cierto que sí? Porque es simplemente un culto religioso. Ritos, cánticos, aplausos, gente saltando, gente moviéndose, a unos que son como poseídos, que hay que ir detrás de ellos, que no se vayan a caer porque están, entre comillas, los toma un espíritu, y uno no sabe entonces cuál espíritu fue el que los tomó, porque una de las características en la escritura es que hay, las cosas son hechas decentemente y con orden. ¿Hay algún amén por ahí? Entonces, amados hermanos, no es, como dije ahora, no hay todo el tiempo de entrar en los detalles, pero cuando estaba otra vez repasando el libro de Santiago, vuelve otra vez a quedarme allí un ratico más, sobre todo en estos dos versículos, en el 26 y 27, por lo que hablaba al principio. Pregunta que nos hemos hecho a nosotros mismos: ¿estaré en la religión verdadera? O cuando nos preguntan cuál es la religión verdadera, porque usted dice que es esta, el otro dice que es aquella, y entonces el mundo no sabe qué hacer. Que el Señor nos dé gracia para poderlo ir explicando en detalle. Culto religioso tiene dos características, básicamente. Es observaciones externas, ritos externos. Por ejemplo, en algunos lugares la religión básicamente es cierto tipo de vestimenta.
cierto tipo de vestimenta. Un kipás que llama, ¿cierto? Que podría ser. Otros un traje blanco. Ahí hay algunos lugares donde en los cultos las mujeres están a un lado, los hombres están al otro lado. Inclusive también hay cultos donde, repito, observaciones externas, donde todos, hombres y mujeres, esto suena rarísimo, pero hombres y mujeres todos son calvos. Hay otros donde todos son barbados. Y ese es una religión, eso es un tresqueya. ¿Cierto que sí? Es un culto religioso donde simplemente se hacen observaciones externas. Entonces, uno identificaría en un momento dado a alguien en la calle por su vestimenta y dice, este hace un culto, este pertenece a una religión. Porque, repito, su vestimenta, o en otros casos son solamente sus palabras. Expresa mucha palabrería y lo que sale simplemente son solamente palabras religiosas, palabras en un momento dado vanas, que ahorita lo vamos a mirar, donde no tienen ningún sentido con respecto, amados hermanos, a lo que la Escritura, esta sí, la palabra del Señor es clara y nos enseña. De antemano, amados hermanos, el Señor no nos impuso una religión, nos puso a una persona. Por favor, que esto quede ya claro. Si alguien le dice que es una religión, explique esto, hable de esto. Dios en su palabra no nos impuso un rito, no nos impuso un culto. Por ejemplo, nuestro tipo de culto, comenzamos orando, luego cantamos, unos aplauden, otros no aplauden, unos cantan, otros escuchan la canción, luego viene el sermón, se hace una oración al final, se toma una ofrenda, se dan unos anuncios y hemos hecho el culto. Hay lugares donde las cosas son totalmente diferentes, ¿cierto que sí? Donde es mucho tiempo en oración. Conozco sé de un lugar X, en un lugar de La Mancha, donde cuando el pastor sale o el maestro sale a predicar, es sin horario. Y tengo entendido que el sermón más pequeño, más corto que ha dado es de 2 horas. Más corto. Y si no, no hicieron culto. O sea, es porque escúchame, hay que dar libertad. Entonces, hasta que el Espíritu, yo no sé cómo les dice, ya paren después de 3 o 4 horas de estar sentados, porque repito, conozco de alguien que es mínimo son 2 horas. ¿Cuántos están aquí? Entonces, tresqueña religión o culto religioso es solamente en cuanto a observaciones externas. Solamente observaciones externas, no más. Lugares donde, por ejemplo, el culto como tal, las mujeres usan velo, ¿sí? Usan velo, y si no usan velo, ese culto no es agradable. Ese culto no es agradable. Y yo no sé cómo hacen cuando el velo se les queda en la casa, yo no tengo ni idea. ¿Será que les prestan algunos aquí, les prestarán algún velo? Porque, es decir, el culto externo es que la mujer tiene que usar velo. Sí, usar un velo que cubra su cabeza. Para otros, el tresqueya o el culto religioso no solamente son observaciones externas, sino buenas obras. Hacer buenas obras. Esa es su religión. Entonces, no hay ninguna relación con el Creador, de lo cual hablaremos ahora, sino que todos son buenas obras, dan limosnas, visitan enfermos, van a las cárceles, tienen buen comportamiento moral, roban poquito, no roban muy visiblemente, son simplemente, vuelvo y repito, obras, porque como dije al principio, si es de una manera general, hay una que es de gracia y otra que es por obras. No hay otras diferentes. Es decir, habría que preguntarle a alguien que profesa X religión, ¿qué hace para ser salvo? ¿O qué hace para mantener la salvación? Y si comienza a hacer una lista de obras, entonces es una salvación por obras. Pero todo va a depender, repito, de lo que ha sido enseñado, de lo que se le ha dicho durante el transcurso de la vida en general. En el libro de Gálatas, si usted está conmigo, váyase unas cuantas páginas atrás.
libro de Gálatas, capítulo 1, por ejemplo, obviamente encontramos a Pablo hablando de lo que él vivía en la religión judaica o en el judaísmo. ¿Sí? El padre del judaísmo es Abraham. El padre del judaísmo es Abraham. Y miren, por ejemplo, lo que dice Gálatas capítulo 1, versículos 13 y 14. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo. ¿En dónde? En el judaísmo. En la religión que literalmente él practicaba antes. ¿Dónde? En el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo, una religión, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso. ¿De qué? ¿De qué? De las tradiciones de mis padres. Obras. Yo creo, amados hermanos, no sé si todos, no me atrevería a decir que todos, quizás la mayoría de nosotros venimos de una cultura netamente de seguimiento de la religión de nuestros padres o de las tradiciones de nuestros padres. Alguien, inclusive cuando se está evangelizando, llevando la palabra del Señor, lo primero que dicen es, no, yo la religión de mis padres no la voy a dejar. ¿Cierto que sí? Eso fue lo que mis abuelos o mis padres me enseñaron. Y entonces a veces es la justificación para seguir en la maldad o para seguir en el pecado, decir que siguen las tradiciones. Que siguen las tradiciones. Porque repito, creo que todos venimos de un contexto muy romano, ¿sí? Netamente romano, católico, apostólico y romano. Recuerden que la palabra católico es universal, ¿sí? Católico, apostólico, porque ellos tienen el fundamento, según ellos, en Pedro como el fundador, católico, apostólico y romano porque es de Roma. Realmente esta iglesia o esta religión se llama iglesia romana, antes que católica, porque católica simplemente quiere decir universal, es todo. Quizás me adelante un poquito en lo que voy a decir acá, pero para que no se me vaya a olvidar, lo quiero mencionar de una vez. Note bien que Pablo dice que la conducta, es decir, que las observaciones externas de él, aventajaba a muchos en el judaísmo. Era un hombre extremadamente celoso de las prácticas externas, para que lo observaran y vieran que él era bien en cuanto a la religión. Pero en el versículo 13, él dice lo que recibió por revelación para conocer al Dios verdadero. Dice, pues, verso 12, 1:12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por ¿qué? Revelación de Jesucristo. E inmediatamente habla en lo que tenía antes, en el judaísmo, que era simplemente una práctica externa, era tresqueia, era religioso, un culto religioso, pero no conocía al Dios verdadero hasta que se le apareció, hasta que se le reveló. Casi que con esto resumo el sermón. Cristianismo como tal no es una religión, como dije ahora, porque Dios no nos impone una ceremonia, sino que nos puso a una persona. Y esto, amados hermanos, amadas hermanas, amada iglesia, es solamente si Jesús, el Hijo de Dios, a cada uno de los que estamos aquí, en forma personal, en un tú a tú, tuvimos un encuentro cara a cara con el Señor. ¿Cuántos están aquí? Es decir, si nosotros no hemos tenido la claridad de que es en la persona de Jesús donde se conoce al Padre, entonces sí practicamos una religión. Pero si hemos conocido a Jesús, al Padre, por medio de Jesús, entonces no es una religión, sino una relación. Ya no pertenecemos a una religión, sino a una relación. Es decir, si quitamos la forma como hacemos los cultos y lo hacemos de otra manera, el Señor nos lleva a hacerla de otra manera. No podemos decir, ay, no, es que no se hizo tal cosa, porque eso es ¿qué? Son situaciones solamente externas. Esa es la manera como nosotros practicamos nuestro culto al Señor que conocemos.
Porque no hacemos el culto a ver si lo conocemos, lo hacemos así porque ya lo conocemos. No lo hacemos para conocerlo, lo hacemos porque Él ya se ha revelado a nosotros. Ese es el versículo número 12, sino por revelación de Jesucristo. Y ahorita en Hechos capítulo 26 lo vamos a ver con más claridad. Nunca en esto que estoy considerando, al hablar de la religión, nunca, amados hermanos, en la Escritura esto es sinónimo de salvación o espiritualidad. Los cultos externos, las costumbres, las tradiciones, nunca jamás serán sinónimo de ser salvos o de mucha espiritualidad. No crea que por pronunciar muchas palabras, si me lo permiten, mucha jerga, mucha palabra evangélica, entonces ya por eso ya soy cristiano. ¿Cuántos están aquí? Mucho gloria a Dios, amén, aleluya, por así decirlo. Que son como las 3 palabras favoritas. Ojo que no estoy diciendo que no las digamos, por favor. Ahora sí, no, el pastor dijo allá que eso ya no lo necesitamos decir. No, yo no estoy diciendo eso. Pero hay ciertos hermanos, no aquí, que si después de hablar 2, 3 minutos no han dicho 10 veces o 15 veces la misma gloria a Dios, amén, aleluya, entonces ya no son cristianos. Se puede tener una conversación natural, una conversación normal, y quizás sin pronunciar ninguno de estos 3. ¿Y cuál? Podemos decir, tenemos una relación con nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén? Hace algunos años conocí a un hermano, bueno, él fue un hombre siempre de radio. He perdido un poquito, no lo he vuelto a escuchar mucho últimamente, hace algún tiempo escuchaba de él. Y él tenía un programa donde hermanos llamaban a hacer consultas, preguntas, y él decía, hay un premio para el hermano que llame y no diga gloria a Dios, amén, aleluya, durante el tiempo que hablamos. Le vamos a dar un premio. No, pues, nunca pudieron dar el premio. ¿Cuántos están aquí? Porque ningún acto externo, sea de pronunciaciones de palabras, ninguna vestimenta, ningún culto, nos garantiza que estamos en el verdadero. No hay nada, porque eso es obras humanas, obras totalmente terrenales. Insisto, nunca se usa como sinónimo de salvación o de espiritualidad. Mucho modismo. Pablo, insisto, él dice que aventajaba en cuanto a tradiciones, inclusive era superior a los padres de él. Era superior. Los padres le enseñaron el judaísmo y él era superior a los padres. Pero él dijo, no, yo esto ahorita lo tuve que dejar. Inclusive en una versión dice, todo lo tengo por basura. Aún ese judaísmo que dice, lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Y si me permiten usar la expresión literal que usa Pablo cuando dice lo tengo por basura, el término real no es basura, sino lo tengo por estiércol, con tal de ganar a Cristo. Porque no hay ningún rito, ninguna obra externa que nos lleve a la salvación o a creernos mayormente espirituales. Si leímos bien en el libro de Gálatas capítulo 1, creo que lo mencioné ahora, en Santiago. Después de Hebreos, en Santiago, el versículo 26 es un condicional. Si alguno se cree. No dice los religiosos esto, no, si alguno se cree. Si alguno se cree, tresqueia. Si alguno se cree entre vosotros, lo que está diciendo es que pudiera haber algunos entre vosotros que se creen, que piensan que son religiosos. Es muy interesante que en 3 veces, aquí solo en 2 versículos, aparece la palabra religión. Si alguno se cree religioso, versículo 26, al final, la religión del tal es vana, y otra vez el 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta, del cual hablaremos ahora. En 3 veces aparece el término religión. Solamente en
5 ocasiones se menciona la palabra religión en toda la Biblia y nunca como una imposición, como que Dios la puso, no, los hombres la pusieron. Los hombres la pusieron, porque llenaron su vida fue de ritos, de costumbres, de tradiciones y no realmente de vida, de espíritu delante del Señor. Por ejemplo, volvamos otra vez ahora a Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 26. Y si usted tiene su Biblia allí y le gusta escribir, yo le voy a relatar claramente las 6 partes en las que está dividido el capítulo 26 de Hechos de los Apóstoles, donde Pablo está defendiendo la fe en Jesús y donde Pablo está mostrando realmente el cambio que hubo en su vida. O sea, que dejó lo religioso, dejó el judaísmo y encontró al Señor, o de la manera que es correcta, el Señor lo encontró a él. Sí, porque cristianismo es Dios vino a nosotros. Cristianismo es Dios vino a nosotros, esto es por gracia solamente. Entonces, capítulo 26, del 1 al 32, hay 6 partes muy claras, se las voy a decir poco a poco. Los versículos del 1 al 3, Pablo se defiende ante Agripa, presenta una defensa ante Agripa, versículos 1 al 3. Dicen 26:1, entonces Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. La palabra defensa es apología allí, su defensa. Me tengo por dichoso, rey Agripa, de que haya de defender hoy delante de ti todas las cosas de que soy acusado por los judíos. ¿Acaso él no era qué? Él era de los judíos. Él practicaba el judaísmo. Ahorita lo están ¿qué? Acusando. O sea, ¿qué es lo que los judíos están diciendo? Este dejó las prácticas, dejó las cosas externas y ahora él dice que esto no es así. Lo empezaron a acusar. Dejó lo externo, dejó lo religioso para tener ahora una relación, una comunión con Dios. Es muy interesante, amados hermanos, que sería aquí, miramos 2 partes solamente. Una es que ante la acusación, Pablo comienza diciendo que él está feliz de que ese momento. Y uno cuando va ante magistrados, ante jueces, uno lo que hace es como asustarse, ¿no? Lo que uno menos tiene es felicidad. Y en cambio Pablo aquí dice, yo estoy dichoso. ¿Y sabe por qué entre otras Pablo estaba tan dichoso? Porque todo el imperio romano ahora lo iba a saber. Todo el imperio ibas ahora a saber, porque ya no el judaísmo, sino ahora la persona de Jesús. Porque ya no las prácticas externas, sino la persona de Jesús. Estoy dichoso. Y entonces, como me han dicho que me defienda, voy a comenzar. Los versículos del 1 al 3, la defensa. Los versículos del 4 al 8, Pablo relata su vida anterior. Su vida anterior. Versículo 4, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé combinación en Jerusalén. ¿La conocen cuántos? Todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo, y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Tenga para que lleve, ¿no? Ustedes querían, pues venga, yo les voy a decir de qué se trata esto, de que no es una religión, porque él de antemano está diciendo, hay una secta fariseica, una secta en la cual yo pertenecí. Y amados hermanos, dejar la tradición, dejar la costumbre, dejar la religión, ¿cierto que sí? Que era la que nos, entre comillas, la religión, los cultos que nos llevaban a Dios, dejar todo eso es tremendo. O sea, tumbar todo esa estructura mental, toda esa estructura mental de lo que es decir que agrado al Señor. Tumbar todo esto. Para Pablo eso tuvo que haber sido una tarea
muy fuerte, porque no era cualquier persona en el judaísmo. Es más, él mismo les dice aquí, todos ustedes saben quién era yo. En esto, ustedes bien saben quién era yo y cómo me comportaba. Si volvemos a Gálatas y tomamos de aquí un poquitico, podríamos decir solamente él abandona la religión para conocer al Creador, entrar en una nueva relación con el verdadero, con el Padre Celestial. Entonces ahora en los versículos 9 al 11, Pablo habla de él como el perseguidor. Luego en los versículos 12 al 18, Pablo relata su conversión. Y aquí una cosa muy importante. Contar nuestro testimonio no es lo esencial. Es importante. Contar nuestro testimonio, de otra manera, contar nuestro testimonio no salva a nadie. Porque el Salvador sigue siendo el Señor. O dicho de otra manera, con mi testimonio o sin mi testimonio, Jesús sigue siendo el Señor. ¿Estoy yo diciendo que ya no testifiquemos más? No. Estoy diciendo que la prioridad no soy lo que yo era, sino lo que ahora Jesús es. Es darle énfasis al Señor, no a nosotros. Porque a veces, hermanos, nos pasamos contando todo lo que éramos, todo lo que yo era, y a lo último, los últimos 2 minutos hablamos de Cristo. No, más bien hablemos de Cristo, hablemos del Señor, porque Él es el que convierte, el Espíritu Santo es el que como a nosotros nos trajo a esta salvación, también a ellos los va a traer a la salvación. Nuestro testimonio sí, es importante, pero no es lo más importante. ¿Cuántos están en Cristo? Entonces Pablo en los versículos 12 al 18 relata su conversión. Dice por ejemplo el 26:12, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, librándote de tus semejantes, librándote y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y la herencia entre los santificados. Entonces en lo que estamos, ¿qué es? Es en una persona. Es en la persona de Jesús. Lo dije ahora hace un rato. Es en un encuentro de un tú a tú. Esto no es por herencia. Esto no es por herencia. Esto no se pasa por ósmosis. No. Cada uno de nosotros debe llegar a un momento en su vida, en ese caminar en el Señor, que vuelvo y repito, allí postrado, humillado, delante del Señor, puede decir, Señor, sí, aquí estoy, te he conocido, quiero servirte, quiero seguirte, y hazme un siervo útil en tu casa, Señor, y gracias por haberme traído a esta salvación. No hay ninguna cosa que agregarle a esto. Absolutamente no hay nada que agregarle. Aquí está la comisión. Yo soy Jesús a quien tú persigues, pero entonces ahora yo te voy a enviar. Noten, es un tú a tú, Pablo y él, el Señor y Pablo. En los versículos 19 al 23, ahora Pablo obedece la visión. Entonces podríamos decir entonces aquí, amados hermanos, que religión no son costumbres, ni ritos, ni cultos, sino que es obediencia al Creador. Porque es lo que sigue diciendo Pablo, vuelvo y repito, en los versículos 19 al 23, ahora Pablo obedece la visión. Y en los versículos 24 al 32, que son los últimos, ahora entre todo esto, Pablo insta a Agripa a que se convierta.
Miren conmigo, por favor, capítulo 26, versículo 26, 26, 26. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón, o sea, esto no es escondido. ¿Y crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Pero el convencimiento no se lo da Pablo, sino se lo ha de dar el Espíritu Santo. Si es el Espíritu Santo el que me convenció, he venido a la luz del Señor. Estoy en su luz verdadera. Estoy en Él. Ningún sermón puede hacer en nosotros otra cosa que el poder del Espíritu Santo puede hacer. Solo la convicción del Espíritu Santo en un corazón. Por poco me persuades. No llegó, porque es el Espíritu Santo el que tenía que traerle esto. Pablo hizo lo que hizo. Presentó la defensa de lo que era su vida antes. Que dice, esto no se hizo en algún rincón, es decir, esto no es escondido. Ustedes bien lo saben. Y es notorio, obviamente, en toda Roma. Quiero que vayan un ratico conmigo, por favor, al libro de Colosenses. Capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice así, porque en Él, hablando de Cristo, Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y ahora capítulo 3 del mismo Colosenses, solamente una parte aquí, 3:10 de Colosenses, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aquí es muy importante hacer dos pequeñas diferencias entre el verdadero conocimiento de Dios y el conocimiento que los hombres dicen de Dios. El verdadero conocimiento de Él, la palabra es epignosis, significa conocimiento pleno. Epignosis, conocimiento pleno, la que Dios da, lo que Él reveló, lo que Él nos ofrece, la gracia que Él puso. El otro, que es gnosis, conocimiento, es lo que los hombres creen que conocen acerca de Dios. A tal punto que para desvirtuar la obra de Jesús, en este caso, amados hermanos, ponen a Jesús al mismo nivel de otras huestes celestiales como ángeles, arcángeles y querubines, donde dicen que simplemente Jesús es uno mayor entre ellos. Esa es gnosis, conocimiento de los hombres, que dicen que Jesús es otro más entre las huestes celestiales, otro creado, como ángeles, como arcángeles, serafines, querubines y demás, y que Jesús forma parte de todo ese ejército. Gnosis. Pero amados hermanos, acabamos de leer el texto donde dice muy claramente, lo leímos en Colosenses, capítulo 2, versículo 9, que dice literal, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es ese epignosis, revelación completa de Dios. Cuando yo tengo la revelación completa de Dios, entonces, amados hermanos, lo puedo adorar libremente. No me someto a ritos, a cultos, a tradiciones, no. Soy libre, la verdadera libertad, no el libertinaje, la verdadera libertad de expresarme delante de Él, de adorarlo. ¿Me hago entender, amados hermanos? ¿Sí? Que el Señor nos dé su gracia y su sabiduría. De estas advertencias
para no caer solamente en conocimiento humano, en gnosis. Solamente conocimiento humano. Repito, Pablo desde el principio combatió ese tipo de conocimiento que los hombres, mírenlo por ejemplo, como lo dice en Colosenses, ahora capítulo 2, versículo 18, combatiendo las apariencias externas, los religiosos solamente, 2:18 de Colosenses. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, y ahí se incluyen arcángeles, serafines, querubines, y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Ahí Pablo desde ya está combatiendo, y esto se escribió hace muchos años, como cerca de 2000 años se escribió, porque ya se estaba colocando a Jesús a nivel de ángeles, de arcángeles, vuelvo y repito, y de todas las huestes celestiales, diciendo que era uno más. Porque, amados hermanos, ante el Señor Jesús, uno tiene que tomar una decisión. Él se nos presentó y hubo que tomar una decisión. Que también, como es por gracia, Él mismo, por su Espíritu Santo, nos da el abrir nuestros ojos para entenderlo, para comprenderlo, para amarlo, para seguirle y para servirle. Incluido el arrepentimiento. Tantas veces lo hemos dicho. De lo único que no nos arrepentimos es de habernos arrepentido. De lo único que no nos arrepentimos es de habernos arrepentido. Y esto también es la gracia de Dios sobre nosotros. Entonces, ¿qué hacían los mismos judaizantes? Decir, no, hagan ritos, hagan costumbres, hagan cultos de esta manera para que conozcan a Dios. Si dejan de hacer tal cosa, entonces ¿qué va a pasar? Inclusive conocí, yo no sé, hace mucho tiempo no visito otras iglesias, pero había una iglesia que conocí que había una mampara, algo parecido a esto, ¿no? Un pene que estaba colocado a raíz de todo el altar, donde nadie podía cruzar hacia allá porque ese era el lugar santo. Una malla grande, una cosa cubriéndolo, inclusive muy colorida, donde nadie podía cruzar porque ese era el lugar más santo de todo el lugar. O sea que Dios habitaba solamente ahí. Eso es reducir al Señor. Si me permiten decirlo, es rebajarlo. Él no habita en templos hechos por manos de hombres. Él no habita en templos hechos por manos de hombres. Él habita en los que Él creó. Él habita en los que en Él están. En los que ven en Jesús o saben que en Jesús está el único camino al Padre. Entonces, al querer colocar distintas huestes celestiales al mismo nivel de Jesús, se está subestimando la deidad, se está rebajando a la deidad que está en Jesús. Él es la cabeza, Él es la cabeza. Se está desestimando la singularidad de Jesús, solo Él, no la pluralidad de muchos, sino la singularidad, solo Jesús. Y obviamente se está desvirtuando la obra completa de la redención. El Hijo encarnado, crucificado, resucitado y ascendido al cielo es el Señor Jesús, el único mediador. No hay otro. Ningún filósofo, ninguno de los que instituyeron las grandes religiones del mundo, recuerden que básicamente hay tres, está el judaísmo, el budismo, entre otras, por ejemplo, y el cristianismo. De estos tres,
El único de todos, y la cantidad de filosofías y de religiones que hay, ninguno que fundó una religión dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. No, hablan de caminos, hablan de religión, pero ninguno dijo yo soy. Y él no solamente dijo yo soy, sino que lo demostró. Por eso insisto en la frase, el Hijo encarnado, crucificado, resucitado, ascendido al cielo, es el Señor Jesús, el único mediador. No hay otro. Ahora sí voy a comenzar a predicar en en Santiago, capítulo 1. Ahora sí voy a comenzar a predicar. Si alguno se cree religioso. Entonces aquí hay cuatro cosas de los que se creen religiosos. Miren las cuatro. Si alguno se cree religioso, no una de las cuatro, sino las cuatro. ¿Qué dice? Si alguno se cree religioso entre vosotros, la primera ¿cuál es? Y no refrena su lengua. Ya. ¿Cuántos están en Cristo? ¿Esta agüita es de nueva? ¿Sí? ¿Está nueva? Sí. Okay. Si alguno se cree religioso, entonces la lista de los religiosos. ¿Cuál es la primera? Y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. La religión del tal es vana. Y vana quiere decir, escúcheme, que no tiene fuerza, no vale nada, es inútil, sin propósitos. Y no refrena su lengua, se cree religioso, pero no refrena su lengua. Su religión es vana. Y vana quiere decir, repito, que no tiene fuerza, no vale nada, es inútil y sin propósitos. Bien lo decíamos en estos días, gracias a Dios, Él nos dio 2 orejas y una sola boca. ¿Qué tal al contrario? ¿Cuántos están en Cristo? Nos dio una sola boca y 2 orejas, porque al contrario, fatal. El doble de lo que oímos con respecto a lo que hablamos, el doble. Entonces sigue, va la segunda, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. ¿Cuál es la que sigue? Visitar a los huérfanos. Número 3, y a las viudas en sus tribulaciones. Entonces tenemos 3 cosas. ¿Cuál es la primera? Guardar la lengua. Para el que se cree religioso. Para el que se cree religioso. Guardar la lengua, visitar a los huérfanos y a las viudas. Hasta ahora diría, bueno, hasta ahí creo que podemos cumplirlo, ¿no? Más o menos. Porque nos creemos religiosos. Eso es lo que dice el texto, no lo digo yo. Pero ¿cuál es la última? Número 4. Y guardarse sin mancha del mundo. Hay algunos que se guardan tanto sin mancha del mundo que ya ni evangelizan. Porque hay que estar apartados del mundo. ¿Cuántos están en Cristo? Sí. No, yo no me junto con ellos, no. El Señor le dijo, yo los mando a ustedes como entre lobos. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Una cosa es ir al mundo a anunciarle a Cristo y otra cosa es vivir o convivir como el mundo. Si se cree religioso. Repito, se ha tomado tan literal en algunos casos esto, no por aquí, por allá por otros lugares, se ha tomado tan al pie de la letra, sin guardarse sin mancha delante del mundo, que ya no, yo no me junto con estos porque me contaminan. No, precisamente el Señor lo pone allí para que Él en su gracia y sobre su vida haya un testimonio de la presencia de Dios en su vida. Creo que el ejemplo lo han escuchado miles de veces. Del hombre que está en una fábrica trabajando, muy hostil, mucha crítica, y entonces él le ora al Padre y dice, Padre, sácame de este lugar,
que aquí en este mundo, estos son muy duros conmigo, me tratan muy mal. Mire todas las palabras feas que yo escucho todo el día y yo quiero escuchar palabras santas. No, Señor, yo no quiero estar en esto que me contamina. Y el Señor le dijo, y si yo te saco, ¿quién les va a testificar? Y si yo te saco al único que tengo, y si yo te saco, ¿quién les va a testificar? ¿Cuántos están en Cristo? Ustedes recuerdan lo de Pablo, nada más y nada menos que el Imperio Romano, así, a disparar, sí, a matarlo. Y Pablo, ¿qué dijo? Es un gozo estar aquí. Es un gozo estar aquí testificando. Yo me imagino que Pablo hoy por hoy diría, no sé, en el gobierno americano, en Washington o no sé dónde. No, es un momentico que tenemos a alguien aquí, va a salir por todas las redes sociales y va a salir por todas las compañías que hay, amados hermanos. Hay que ir allá a testificar de Cristo. Qué oportunidad, ahí no hay alfombra roja, ahí no hay mucho teatro, muchas luminarias, no, amados hermanos, que le digan a usted, bueno, le vamos a dar la oportunidad que venga aquí al Congreso de la República, que venga aquí y nos hable, porque a usted lo vamos a condenar por esto. Allá vaya. ¿Quién es Cristo en usted? ¿Qué es lo que el Señor ha hecho sobre su vida? Amados hermanos, son como marcas de un verdadero creyente, no de alguno que se cree religioso, que es lo que dice, lo que hemos leído en los versículos 26 y 27. ¿Ustedes recuerdan? La primera es, si no refrena su lengua. Las otras dos son, ¿qué? Visitar a los huérfanos y a las viudas. Permítame hacer un pequeño recorrido con ustedes con sus Biblias abiertas. Salmo, vayan conmigo por favor un ratico a Salmos 68. Entonces me imagino que podemos encontrar fácil Salmos, ¿cierto que sí? Miren lo que dice el Salmo 68:5 de nuestro Padre Dios. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. ¿Quién es nuestro Padre? Padre de huérfanos y defensor de viudas. Ahora en el 146. Versículo 9, 146, 9. El Señor guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. En general, amados hermanos, solamente esos, porque habría otros textos, el tiempo no nos da para mirarlos con detenimiento. Déjeme si encuentro otro por aquí, quiero estar completamente seguro. Sí, en la Torá, en el Pentateuco, se los dicto, 10:18 de Deuteronomio. No lo tiene que buscar, solamente apúntelo para que lo quiera tener. 10:18 de Deuteronomio, 10:18. Que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Permítame decirlo de esta otra manera. Entonces, si vamos a la verdadera religión, Dios la practicaba. Porque Él protegía a las huérfanas y a las viudas. Sus hijos deben hacer lo mismo. Los hijos de Él deben imitar al Padre. ¿Acaso no es que el papá dice, siga mi ejemplo? ¿Cierto que sí? Bueno, tenemos un Padre que nos dio ejemplos. Salmos y en Deuteronomio, en la Torá, donde dice que Él es el defensor de los huérfanos, de las viudas y del extranjero. Y del extranjero.
Muy interesante, añade al extranjero. Dios nos da el ejemplo, los hijos debemos imitarlo. Guardarse del mundo no es aislarse del mundo, lo reitero, sino ir a ellos a mostrarles cómo es Dios el Padre Celestial. Cómo es nuestro Padre Celestial. Permítame leerles, para ir cerrando, unas palabras que encontré, hacía días lo había leído. Es un joven que puso esto, yo no sé si es directamente de él, no lo dice, no tiene el autor. Un muchacho que conozco hace un tiempo, pero tiene esto escrito. Repito, no sé el autor en sí quién es. Dice lo siguiente: una iglesia moralista nunca alcanzará lo que se ha perdido. Querrá apartarse tanto del mundo que jamás querrá saber nada de él, sin entender que Dios nos envió al mundo para rescatarlo. Nuestro fariseísmo es tan particular. La autojustificación nunca trae nada bueno. Cuando creemos que cumplimos con los estándares, nuestro orgullo nos posee y juzgamos a los demás, y por lo tanto nos alejamos a otros corazones, perdemos la capacidad de amar a otros y también de sentirnos amados por lo que somos. Ponemos toda nuestra confianza en nuestras acciones y medimos nuestro valor en lo que creemos que hacemos bien, pero sabemos en lo profundo de nuestro ser que no cumplimos ni con nuestros propios criterios, nos fallamos constantemente y esto produce frustración hacia nosotros y enojo hacia los demás, siempre a la defensiva, sospechando de todo y de todos. La única manera de servir a Dios en un sentido profundo es sirviendo a otros. Es poner en práctica, vuelvo y repito, no ritos, no cultos, no tradiciones, no vestimentas, no jergas, sino, amados hermanos, el que vean a Jesús. El que vean a Jesús. Por eso insisto, no es una religión, sino una relación. Es amarlo, adorarlo y seguirlo a Él permanentemente. Por cierto, recordemos, amados hermanos, que en los evangelios es muy claro, se vio muy claramente que precisamente los religiosos odiaban a Jesús. Si alguien mostró menosprecio por Jesús, fueron los religiosos, a tal punto que los sumos sacerdotes también ayudaron para llevarlo a la cruz. Los mismos religiosos al Salvador ayudaron para llevarlo a la cruz. Todo esto está dentro de un diseño de Dios para que nosotros, reitero, amados hermanos, le conozcamos, le amemos, le sirvamos a nuestros semejantes, siendo siempre canal de bendición unos para con otros. Amén. Así que cuando le pregunten cuál es la religión verdadera, o usted practica la religión verdadera, no se le olvide. Diga, nosotros no queremos practicar ninguna religión. Nosotros les hablamos de Cristo Jesús, no de una denominación, no de una iglesia, no de ciertos ritos, sino de la persona de Jesús. Que Él sea la centralidad absolutamente en todas las cosas. Que en la iglesia les imponen tal cosa, no nos imponen. Que es que allá los dirigen, no, somos libres. Son libres, amados hermanos, ustedes son libres, somos libres para adorarlo, para servirle. Lo hacemos con mucha pasión, sí, con mucha entrega, con todo nuestro amor para Él, porque este Salvador es muy grande. Lo adoramos y lo glorificamos solamente a Él. Estemos de pie y vamos a dar gracias al Señor. Padre,